Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, son las 8:34 de la mañana, estamos Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes. Lo habíamos anunciado antes de la pausa, estamos con el abogado Mario Ríos Barrientos, él es director de Derecho y Justicia en Salud. Doctor Ríos, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, el tema de la falta de oxígeno es prácticamente una pesadilla para todos aquellos que no solamente sufren la enfermedad, sino también para sus familiares. ¿Por qué se ha llegado a esta situación, a sabiendas que tuvimos una etapa durísima en la primera ola, pero esta segunda ola ha venido con más fuerza todavía y no ha habido, al parecer, la preparación y la anticipación necesaria en este tema? ¿Qué es lo que ha pasado para usted? Mire, lo que nosotros más o menos la explicación es el exceso de lentitud en términos de reacción que tienen las autoridades para responder a un problema tan grave que se viene detectando desde hace muchos años. Un primer momento ha sido el año 2017, en el cual Salud incluso elaboró un informe, porque ya teníamos problemas de oxígeno en el país. Elaboró un informe porque se había elevado a 99% el grado de pureza del oxígeno para ser comprado por el Estado, que es una resolución ministerial de 2011. Y a partir de ese informe de evaluaciones tecnológicas de Salud, es que Salud decide comprar oxígeno de 93%. Aún con todo, habiendo todas estas advertencias del año 2017, estamos hablando, en el año 2020 tenemos todos los problemas que hemos tenido en los meses de abril y mayo. Defensoría del Pueblo elabora un informe en el mes de junio del año pasado, y donde plantea incluso algunas medidas para resolver el problema de la escasez de oxígeno en el país. ¿Y qué ha pasado? O sea, hemos tenido, mire, de junio que plantea esto la Defensoría del Pueblo, recién en noviembre del año pasado se modifica la norma del 99% al 93%, sí, tal como lo recomiendan los técnicos de salud. Recién en noviembre del año pasado. Ajá. En noviembre del año pasado se establece incluso, y el Ministerio de Salud elabora una resolución ministerial donde dice, preparémonos para la segunda ola, y establece una serie de problemas que han habido en la evaluación de ellos con respecto a la primera ola. No nos preparamos para la segunda ola. O sea, lo que pasó es que todas las previsiones que debieron tomar para resolver el problema no se plantearon, no se resolvieron, y nos encuentra la segunda ola nuevamente el mismo problema del año pasado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el Estado lo que debe tomar son medidas muy concretas. Está protegido por la Constitución Política, está protegido por la Ley General de Salud. ¿Cuáles son las medidas muy concretas? Uno, aplicar el artículo 59 de la Ley General de Salud. No permitir la especulación, no permitir el recaparamiento y no permitir los sobrecostos que hay en estos momentos con respecto al oxígeno. Segundo, el artículo 82 de la Ley General de Salud establece muy claramente que el Estado puede utilizar todos sus recursos para poder centralizar los recursos privados, porque se está produciendo oxígeno en el Perú. Lo que pasa es que se está produciendo oxígeno en Perú para dos cosas: para las actividades industriales de minería, y se está produciendo oxígeno en Perú para lo que es el tema medicinal, pero el medicinal no está siendo prioritario. Nosotros deberíamos en estos momentos, podríamos producir la suficiente cantidad de oxígeno en el país para atender las necesidades que tenemos de oxígeno, porque ahora se ha quintuplicado la necesidad de oxígeno y lamentablemente no hemos elevado el nivel de producción y estamos esperando las donaciones de Chile. O sea, acá hay un problema ideológico que tiene la autoridad de no querer intervenir sobre la acción del sector privado, en este caso, que la producción de oxígeno, no querer intervenir y permitir lo que están viviendo los ciudadanos todos los días, porque lamentablemente los ciudadanos no encuentran hospitalización y tienen a sus pacientes en sus casas con el oxígeno, con los riesgos que tiene la atención domiciliaria del oxígeno, porque eso requiere una atención especializada. Doctor Ríos, buenos días. Por lo que lo comprendo, usted dice que tenemos un marco normativo que permite al Estado impedir que se practiquen sobrecostos en materia de máquinas generadoras de oxígeno medicinal. Y hay naturalmente los tanques, pero también hay instrumentos portátiles e individuales como los concentradores, que muchos otros pacientes con dificultades respiratorias usan. Estos han subido, según me informan, en más de 10 o 20% durante la crisis. Pero lo más grave de todo es que tenemos muchos informes de personas que quieren importar concentradores para su uso personal o el de sus empleados eventualmente, y les dicen que la ley no lo permite, puesto que esas máquinas solamente pueden ser importadas con la autorización dada por un químico farmacéutico.
¿Puede precisarnos si esto es exacto y si estamos atados de manos a textos legales como ese en la lucha por la falta de oxígeno? En estos momentos estamos frente a un bien jurídico más importante, que es la lucha por la vida y por la salud de las personas. Y lo que tiene que hacer el Estado, si no lo puede resolver, desde mi punto de vista sí lo puede resolver el gobierno, que hay un problema que no lo quieren hacer por un tema muy concreto, o sea, de no entender la aplicación de las normas legales. Hace mucho tiempo estamos diciendo el artículo 82 de la Ley General de Salud, estamos diciendo el artículo 59 de la Constitución Política, que perfectamente permiten que el Estado pueda poner bajo su disposición todos los recursos en una situación de pandemia, en una situación de grave crisis. El artículo 81 de la propia Ley General de Salud establece, por ejemplo, todas las autoridades del país se ponen en disposición en la lucha contra la pandemia. Y tanto los sectores públicos y privados también tienen que ponerse en disposición. Más importante es la vida y la salud. Ahora, entonces se han puesto reglas, disculpe un ratito para preguntar, para contestarle a Fernando. Las reglas, estas pueden establecerse un decreto de urgencia. Estamos en emergencia. Establecer un decreto de urgencia que por la situación en la que estamos se permite el ingreso. Lamentablemente la autoridad sanitaria se pega a las reglas preexistentes y no a la situación de emergencia. Sí, señor Ríos, entonces, digamos, dentro del marco que usted señala, que hay un marco legal para intervenir directamente en todo el tema de la distribución de oxígeno en el sector privado, lo que se tiene que lograr solamente es un decreto de urgencia, pero se tiene que declarar antes estado de desastre o algo, digamos, que vincule una analogía en lo que podría ser lo que estamos viviendo hoy en pandemia con una guerra del país, porque me imagino que solamente en esas circunstancias se puede intervenir digamos, las empresas privadas de distribución, en este caso de oxígeno. No es así. La Ley General de Salud, a pesar de ser una ley que privilegiaba el tema de la acción del sector privado para casos de pandemia, tuvo una precaución. Y la precaución es esta, que sí se puede intervenir en caso de pandemia, porque las pandemias son graves crisis. Estimada Mónica, no es un problema sencillo, es una grave crisis. Estamos muriendo muchas personas en nuestro país. Sí, estoy de acuerdo, pero yo estoy tratando de entender, digamos, el marco que sostiene una decisión o una no decisión de gobiernos sucesivos, además, más allá de los problemas que puedan tener, ¿no? Porque el problema del oxígeno lo tenemos, a diferencia de otros países de la región, de una manera mucho mayor. Es decir, no solamente se ha quintuplicado la demanda de oxígeno, sino seguimos con un sistema de provisión de oxígenos a través de balones, cosa que no necesariamente ocurre en otros lugares. Se han firmado convenios en Chile, en Ecuador, han resuelto esto firmando convenios con el sector privado frente a ante la necesidad. El sector privado se ha llenado. Acá en el Perú no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, no necesitamos declarar ya el nivel mayor, es estado de sitio. El estado de sitio es una guerra externa. Estamos frente a un problema grave, una contingencia tan grave como esto. Ya hemos declarado el estado de emergencia, se han suspendido las garantías individuales, no estamos en una situación normal y lo que requiere son decisiones de esa situación de emergencia. Lamentablemente parece que las autoridades circulan entre la situación preexistente a la pandemia y la situación existente post-pandemia. En situación de pandemia. Y estamos en una situación de esta urgencia que requiere decisiones firmes. O sea, no podemos seguir viendo gente que se muere sin ninguna acción del Estado. O sea, estamos desprotegidos. Señor Ríos, usted habla con mucha firmeza, pero un poco vago sobre cuáles autoridades son aquellas que usted dice que pueden y deben hacer, porque está invocando el artículo 81 y el 82 de la Ley General de Salud, pero no nos precisa qué autoridad en concreto es la encargada de tomar esas decisiones que usted dice que no se están tomando por desidia o por alguna otra razón. Les leo el artículo 82. En la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores públicos y privados existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. ¿Quién es la autoridad de salud? El Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. O sea, mañana mismo el ministro de Salud podría plantear esa posibilidad y tendría que aprobarse en el gabinete y sacar el decreto de urgencia, es lo que usted señala. Eso es lo que yo señalo. El artículo 81 dice: las autoridades administrativas, municipales, militares y policiales, así como los particulares, están obligados a prestar el apoyo requerido por la autoridad de salud para controlar la propagación de enfermedades transmisibles en los lugares
del territorio nacional en los que estas adquirieran características epidémicas graves. Muy bien, muchas gracias, doctor Mario Ríos, por estar con nosotros esta mañana. Esperamos, por supuesto, una acción mucho más concreta y rápida de la Autoridad de Salud en este tema del oxígeno que tanto nos agobia. Tenemos que hacer una pausa, 8:44 de la mañana, y seguimos con ampliación de noticias.